Un placer recibiros, Luigi, Giuliani. Muchísimas gracias por estar aquí en la librería Alberti, no donde mejor, sino que esta estupenda edición de Cátedra en Letras Universales que has hecho del Roma Peligro para Caminantes. Muchísimas gracias, Ignacio Díez, por también acompañarnos esta tarde, y todos los que están presentes aquí esta tarde y los que nos van a seguir a través de nuestro canal de Instagram, que van a seguir esta conversación. Y bueno, sabéis que estáis en casa, la casa albertiana aquí en Madrid, nos rodean las palomas, los gatos romanos, ¿no? Yo creo que estamos deseando escucharos y volver a oír los versos del poeta. Muchísimas gracias a los dos. Gracias por la hospitalidad. Este era el lugar que en Madrid había que hablar de este libro, y entonces esto para mí es un honor. ¿Qué te parece? Digo dos cositas. Sí, vamos empezando a ver nuestro lector, sí, eso es. ¿qué impresión tiene? Eso es, como lector privilegiadísimo de la edición, yo quería decir dos cositas muy rápidas sobre la estupenda edición de Luigi Giuliani, sobre el estupendo libro de Roma Peligro para Caminantes. Y nada mejor, en fin, quiero agradecer por supuesto a la librería Alberti. No se me ocurre un sitio mejor para hablar de Alberti que la librería Alberti. Bueno, a todos los que nos gusta la poesía, seguramente Alberti es uno de los poetas que más nos interesa. Como todos recordaréis, sobre Alberti, todavía hoy, en 2021, y ha llovido muchísimo, sigue empezando una serie de prejuicios, por lo menos en España, yo los percibo, y no sé si estaréis de acuerdo con ellos o no. Uno de los prejuicios es que es puramente literario, y es que los autores que escriben mucho, los poetas que son muy abundantes en su producción, pues se les suele juzgar a veces con cierta dureza en algunos libros, ¿no? Alberti tiene miles de páginas de poesía, un poeta muy prolífico, y creo que por eso es un acierto haber editado uno de sus mejores libros, sin duda, que es Roma Peligro para Caminantes, porque es un libro, bueno, yo diría que muy unitario, a pesar de todas las partes que Luigi distingue con tanto acierto. El libro es un libro muy redondo, desde el propio título, y probablemente es uno de los mejores textos, uno de los más interesantes textos de Alberti, donde hay humor y hay otras cosas que a menudo no se ven. Pero también sobre Alberti pesa, creo yo, el prejuicio todavía hoy del poeta político y comprometidísimo, ¿no? Entonces todavía, y más en este barrio, bueno, cuando Alberti volvió a España, pues por lo visto en el barrio aparecieron algunas pintadas en las que no le daban precisamente la bienvenida, ¿no? Y bueno, sus finales de los 70, Alberti es un exiliado muy comprometido políticamente, que vuelve a un país que está intentando salir de una dictadura realmente dura, creo yo. Y bueno, pues para muchos Alberti representa, o sigue representando todavía ese poeta rojo, ¿no? Poeta comunista. Y creo que el acierto de Roma Peligro para Caminantes es que encontramos un Alberti que, sin renunciar a ninguna de las dos cosas, es un poeta en cierta medida torrencial, ¿no? Menos aquí que en otros libros. Es un poeta comprometido, pero aquí quizá el compromiso no es tan obvio como en otros libros o secciones. Yo me acuerdo mucho del Burro Explosivo, que es un texto que se lee poco, seguramente, porque es un texto realmente duro, ¿no? El Alberti más comprometido con la guerra civil. Y en Roma Peligro para Caminantes siempre lo que se ha dicho es que es un libro divertido. Comentábamos hace un momento, y sin duda lo es, ¿no? Yo, amante de los gatos, como Alberti y como tantos otros, pues uno recuerda, ¿no? Los gatos que aparecen por aquí, que se mencionaba también hace un momento. Las lagartijas también están presentes, las lagartijas de Roma, que son toda una institución, por lo visto, los caballos, los perros, en fin, todo un animalario cruza Roma Peligro para Caminantes. Y casi siempre se ha proyectado sobre el libro esa imagen humorística, quevediana, como explica muy bien Luigi en su magnífico prólogo, burlona. Y efectivamente, yo el poema que recordaba de Alberti de este libro, como seguramente muchos de vosotros, es aquel de verás entre meadas y meadas, más meadas de todos los colores, que representa muy bien la iconoclastia, ¿no? de Alberti. Bueno,
Sobre la edición, yo, sin quitarle protagonismo al autor, que es el que tiene que decir muchas cosas seguramente, quería decir que a mí ha producido una impresión extraordinariamente favorable. En primer lugar, y como comentábamos también hace un momento, porque el prólogo se lee muy bien. En fin, yo que vengo del mundo académico y que escribo una prosa pétrea que nadie puede penetrar, pues se aprecia mucho que alguien que sabe mucho ha sido capaz de escribir un prólogo extraordinariamente fluido. El prólogo se lee en sus apenas 50 páginas, que son pocas para una edición de este estilo tan académico. Últimamente estoy recordando la edición de otro poeta que acaba de sacar también cátedra hace no mucho y que tiene 200 páginas de introducción, que yo también he disfrutado, también me gusta todo, lo largo y lo corto, pero tengo que reconocer que el prólogo breve en ese sentido, está además muy bien alineado con una prosa extraordinariamente accesible. Se dice todo lo que hay que decir del libro y se ve muy bien. Y yo creo que los libros, aunque parezca una obviedad, están hechos para ser leídos, ¿no? Que un libro sea legible, pues es estupendo. Así que un punto inicial a favor del editor. También creo que el libro tiene en su haber una anotación realmente valiosa. Acostumbrado a leer cosas de este estilo, de Diana, diosa de la caza y cosas así en las anotaciones, pues aquí no hay ese tipo de anotaciones. Son anotaciones útiles, ¿no? Y además de un romano. Yo no sabía si Luigi era romano o no, pero me ha dicho que sí. Entonces, bueno, ¿quién mejor que un romano para describir, para explicar todos los lugares de esos paseos minuciosos que hace Alberti por una ciudad como Roma? Y las notas son extraordinariamente útiles, extraordinariamente informativas, extraordinariamente claras. Creo que es un acierto además haber colocado las notas al final de cada poema como comentario y no a pie de página, porque bueno, los que estamos acostumbrados a mover los ojos arriba y abajo, pues no nos cuesta mucho, pero seguramente tiene mucho más sentido leer el comentario al final. Y por supuesto, y dejo cosas para luego preguntas o diálogo o lo que sea, yo creo que un tercer acierto muy importante, obviamente, es que el libro establece el texto de Roma, peligro para caminantes. Eso para un filólogo debería ser como el pan nuestro de cada día. No todos los textos valen, ¿no? Los editoriales comerciales, digamos, pues publican los textos sin notas, sin prólogo, sin advertir que están reproduciendo y que no. Y en este caso, pues Luigi Giuliani pues, se ha tomado la molestia de explicarnos cuál es la primera edición, la mexicana, todas las ediciones españolas, todos los cambios que ha habido, los poemas que se han añadido, los que se han quitado, los cambios. Y además hay una sección particularmente interesante que yo creo que para los que llegan al final pues tiene extraordinario interés, en los apéndices finales, como diría un periodista, en los apéndices, como decimos los demás, ¿no? Pues hay una parte que se llama avantextos, extraordinariamente interesante, porque la edición no solo ha contado con todas las ediciones anteriores, sino que también ha contado con esas dos libretas de Alberti, una regalada a Corredor Mateos y otra en la Fundación Alberti, en el puerto de Santa María. Entonces, bueno, se puede ver aquí cómo se van creando algunos poemas. La primera versión, avantextos, es un término estupendo, ¿no? que lo dice todo, antes de las variantes que aparecen al final, por supuesto, y que son de mucho interés. Pero para el lector erudito, se puede ver aquí cómo se ha ido creando el libro. Es un estudio genético, ¿no? Muy bien hecho, para ver cómo los poemas no surgen de la nada, cuáles son los planes del primer Alberti, qué quiere hacer con el libro, que no es solo un retrato divertido de Roma, sino unas relaciones complejas entre la literatura española y la literatura italiana, y sobre todo importantes en alguien que viene huyendo de varios años de exilio en Argentina, en un momento en que la situación política ha cambiado muchísimo. Así que, bueno, la edición se disfruta enormemente, informativa, clara, rigurosa, divertida también, en ocasiones, como yo creo que los filólogos también podemos ser divertidos, quizá
quizá no tanto como los poetas o los novelistas, pero bueno, hay un toque ahí. Y el libro se entiende muy bien. Quien quiere leer el libro sin más, los poemas pues, están en una letra estupendamente clara. Quien quiere conocer pues qué ocurrió en la plaza donde hay una estatua de una señora que quemaron, pero luego fue un mercado, ¿no? Pues lo puede saber también. Quien quiere conocer a todos los amigos de Alberti, pues los puede conocer. Y quien quiere saber cómo sobrevive un exiliado que de repente aterriza en Roma sin ningún medio para vivir, o con los medios pues, bastante precarios, cómo consigue entrar en un entramado de pintores sobre todo, ¿no? Poetas, de políticos, de amigos que le van a ayudar, y creo que eso pues Luigi lo hace realmente bien. Así que el libro se entiende aquí como nunca. No quiero decir nada más, creo que ha dicho muchas cosas, una agradable incluso, ¿no? Bueno, yo a Ignacio le agradezco las buenas palabras, generosas. Bueno, en primer lugar, el libro es Alberto, de Luigi Giuliani. Entonces, esto hay que aclararlo. Yo no llegué a conocer a Alberti. Cuando Alberti llegó a Roma en el 63, yo tenía ni siquiera un año. Y me hubiera encantado conocerle. En realidad, luego, yo pasé cerca de Alberti sin saberlo, evidentemente. Cuando empecé a estudiar literatura española en la universidad, con 18 años, 19 años, uno de los primeros libros que compré fue Roma, peligro para caminantes. Yo no sabía quién era Alberti. Tenía yo eso, unos 19, 20 tal vez. Y lo compré en una librería que era la librería española de Roma, que se llamaba La Sorgente. Y que estaba en Vía Monserrato. Vía Monserrato, que es donde vivía Alberti, a unos 50 metros de la librería. Yo no lo sabía. Me paré, compré la edición de Cés Barral, la segunda impresión, la reimpresión del 77. Y empecé a ver algunos versos en romanesco, siendo yo romano, además, en directo de Roma, porque citaba a Bell, el gran poeta local. Y la cosa me dijo, oye, este libro yo lo voy a comprar. Y ese libro me acompañó una lectura continua durante 40 años, que se dice pronto, más o menos, casi 40 años. Y yo tenía una deuda con Alberti. Alberti, seguí leyéndolo, seguí entrando, conociendo cada vez más. Me fui a Barcelona, emigré en el 89, hice el doctorado allí, me fui a la Universidad de Extremadura, y llegó un momento en que pensé, esto hay que retomarlo, porque cada año volvía a Roma y investigaba algunas partes del libro. Entonces, un poco el resultado es en realidad de un trabajo que tardé algo en terminar, pero que tuvo una preparación muy larga. Y mi intención era la de hacer una edición que fuera un poco, tuviera un espíritu de servicio. Es decir, me interesa que se pueda leer Alberti en condiciones. Yo tampoco soy muy partidario de las ediciones que parecen un poco una excusa para pegarle un ensayo antes. Entonces, yo creo que tiene que tener ese peso, esa medida, esa relación con el texto. Para el ensayo, que anuncio en varios momentos, hay tiempo, o sea, no mucho, pero sí hay tiempo. ¿Qué es lo que me fascinaba a mí de este libro? ¿Qué es lo que yo diría a un lector? Pues este libro, la crítica sobre todo se ha centrado siempre en presentar, digamos, la vertiente jocosa que existe, hasta el humor del libro, y es evidente. Todo el vitalismo de la escritura de Alberti aparece en más de una página, tiene cosas ingeniosísimas, divertidísimas. Y entonces es cierto que él presenta, atención, un paisaje, lo explico, para mí estilizado de la ciudad de Roma, es decir, hay un proceso de depuración, de selección. No es importante lo que él ve en la ciudad, pero es importante lo que él lee sobre la ciudad, es decir, hay una mirada que es cultural, que es literaria, y por eso son interesantes las cosas que él cita y cita, menciona repetidamente, y las cosas que no menciona. La relación con la historia es importante. Él se ve a sí mismo como
lo que es un exiliado, pero que también tiene, además de una historia personal, un legado cultural que es el de la República, pero que es el de la cultura española. Entonces, intenta entrar en la ciudad presentándose como una Dalí también, de esa vertiente literaria y cultural. Construye una imagen de sí mismo en relación con la ciudad. No solo, sino que además, este libro, y esto hace falta bastante más páginas para poderlo explicar bien, y lo explicaré, también es una herramienta para establecer relaciones sociales. Este libro documenta perfectamente en los primeros 5 años del exilio, de los 14 años que estuvo en Roma, junto con María Teresa León, Alberti, documenta precisamente ese esfuerzo, esa voluntad de crear conexiones en distintos ambientes. Y atención, hay que explicar, relaciones que son evidentemente personales, de vibración común. Las personas con las que se relaciona, por ejemplo, tienen a veces un pasado parecido al suyo. De los artistas de la sección final, 8 poetas con nombres, 7 de ellos habían sido partisanos. Cuando él, unos años después, cuando él estaba en el exilio, ya había huido a Argentina, esta gente estaba combatiendo en las montañas, y eran pintores, escultores, es decir, había una vibración, evidentemente, ¿no? Una comunidad de, digamos, vidas paralelas de alguna manera. Pero también era importante para sobrevivir. Y eso no es un desmerecimiento en absoluto. Un exiliado es precisamente eso. Es alguien que es un superviviente, de alguna manera. Alguien que además él no es que viniera directamente de España, había pasado ya 23 años en Argentina. Y llegaba a Italia prácticamente sin nada. Sin nada. Tenía que empezar a construir una red social. Lo intenta en el mundo del mundo editorial, con Mondadori. Al principio creía que tenía que ir a Milán porque allí le iban a proporcionar un contrato. Tenía algunas cosas que no cuajaba la cosa, ¿no? Y no funcionaba por muchas razones. Aunque pueda parecer raro, a principios de los años 60, si alguien pensaba, no los especialistas, no los hispanistas, pero el gran público italiano, si pensaba en España, en la generación 27, en la guerra civil, pensaba en García Lorca. Los demás nombres eran poca cosa, si alguien los conocía. Y esta es la cuestión, nos decía von Perwitz cuando estuvimos en Roma, la presentación, dice, claro, Alberti no lo conocían porque no lo habían fusilado. El pobre Federico sí. Entonces, y esta es la cuestión. Entonces, él con sus conocidos pone en marcha una serie de estrategias, también de presentación. Bueno, yo conocía a García Lorca, ya éramos amigos y teníamos una... Entonces, todo esto, no hay Lorca, nada de Lorca en este libro, pero sí hay toda una serie deja constancia de ese trabajo. Uno de los poemas que más me emocionó, no sé si es de los mejores como poema, hay un poema en que habla de las pintadas en los muros de Trastevere. Dice los nombres de los enamorados y aparecen una serie de parejas de nombres, ¿no? Cuando yo vi los manuscritos, vi que el borrador de ese poema, los nombres eran completamente distintos. No recuerdo, se puede mirar, cuáles eran. Y pensé, digo, pero qué raro, ¿y por qué cambiar los nombres? Si encajan bien los versos, o sea, a no ser que se refieran a algo. Y entonces luego, razonando un poco, estuve viendo, y son, cuando pone Marcella y Maria, es Marcella Ciceri, la hispanista y traductora, y cuando pone Ignacio y Eugenia, es Ignacio de Logu y su mujer. Cuando pone Vittorio y Antonella, es Vittorio Bodini. Es decir, en el último momento decide que va a poner los nombres de sus amigos como si fueran pintadas en los muros de Trastevere. Y yo lo había notado. El libro del 68,
que yo sepa, nadie había notado una cosa y no lo había anotado, evidentemente. Entonces empiezas a ver que es un libro complejo, que forma parte de una biografía muy peculiar, construida de una manera, digamos, como proyección hacia lo exterior, ¿no? Él necesitaba trabajar. Cuando llegó no tenían nada, creo que habían vendido la casa de Argentina, habían huido de Argentina porque la situación allí era malísima, tenían 4 perras, intentaban vivir de algo. Cuando la cosa no fue bien en Milán, decidieron ir a Roma con cierto disgusto, porque no esperaban. Luego él en sus memorias dice, bueno, pero en Roma el tiempo es mejor, en Roma se ve mejor, etc. Yo como romano puedo decir que esto, la rivalidad Roma-Milán es conocida. Entonces, o sea, Roma luego, vamos, lo acogió y al poco se entendieron él y la ciudad. Pero también esa primera visión de meadas, de grietas, es una visión un poco oscura. Pero él rápidamente efectúa unos cambios, o sea, reinterpreta, cambia de signo, ¿no? Todo lo que está viendo, y porque descubre una serie de tradiciones, por ejemplo la tradición de la poesía dialectal romanesca local. Descubre a Belli, que es un gigante, uno de los grandes de la literatura europea. Lo tengo en casa. Muy bien, muy bien. Y también algún otro poeta que veréis anotado por ahí, sobre el que hay que trabajar todavía. Y entonces empieza a construir un libro en esa dirección. Él busca ese punto de encuentro con la tradición local. Al principio, los primeros 2 años, año y medio, 2 años, yo creo que él estaba muy... pensaba presentarse en los ambientes de la literatura romanesca, de la poesía romanesca, encontrar contactos fuertes. Luego se dio cuenta que es un mundo relativamente pequeño. El Belli estaba de moda en el 63 porque era el centenario de la muerte, había un montón de iniciativas y era un momento en que crecía la fortuna crítica, también entre el público, vamos, el redescubrimiento de ese gran poeta del 19. Cuando le dieron el premio Tor Margana se daba normalmente a poesía en romanesco, en dialecto, y se lo dan a un libro en español. Yo he ido a ver los vídeos de la televisión, de la radio, de la televisión italiana, entonces se ve la entrega del premio, quiénes estaban, y luego él se da cuenta de que puede ir mucho más allá. Y empiezan las relaciones, busca en el mundo de la política, evidentemente, allí el papel del Partido Comunista era importante. Estaba explicando que estoy investigando en los archivos del Partido Comunista en Roma, porque el Partido Comunista ayudaba desde América Latina y otros países de todo el mundo. El Partido Comunista Italiano era un gigante, era también un mecanismo burocrático, un engranaje enorme. Y creo que ayudaron hasta económicamente los primeros años a María Teresa y a Rafael, teniendo en cuenta porque ayudaban a muchos. Luego, cuando recibe el premio Lenin por la paz del 65, ya la situación cambia, pueden comprarse una casa, están en una situación mejor, y entonces ya yo creo, vamos, que empieza una vida un poco más relajada, pero esos 2 años primeros, 2 años y medio, son duros para los dos. Llegan allí y... Bueno, ese libro recoge todo esto. Y luego, vamos, podemos, como podéis ver, yo no sé a qué hora cerráis, si antes o después de la medianoche, pero yo puedo seguir durante horas. Que dejaremos la llave. Eso. Yo sigo hablando en casos, soy yo la grabación. Sí. Pero vamos, yo no sé si conocíais el libro antes, seguro que sí, algunos por lo menos. Y hay señores importantísimos, conocedores de la poesía de Alberti. Y podemos entrar luego en algún detalle más. Pero tal vez ahora, como intermedio, vamos a leer un par de poemas de signo opuesto a lo mejor, ¿no? Okay. Si puedo leer
mira, uno que me gusta siempre leer, uno de los primeros que me impresionaron, y antes se dijo, ¿no? Se prohíbe hacer aguas, ¿no? Entremeadas. Vamos a leer otro de la serie de los 10 sonetos romanos. Uno que se llama, tiene un título en italiano, se llama Si proibisce di buttare immondezze, se prohíbe tirar basuras. Está que explicarlo, lo podéis leer en las notas. En Roma hay 60 y pico placas del siglo XVIII que quedan en el centro, que están a una altura, sí, a 1,5 metros de altura más o menos, que son placas con avisos de la autoridad local diciendo que en un punto determinado no se puede tirar basura, ¿no? Que es un problema que sigue existiendo en Roma con la escasa eficacia de los alcaldes de las últimas. Entonces, ¿qué hace Alberti? Escribe un soneto, pone 2 versos de Belli, que proceden de un soneto, además descontextualizados. Proceden de un soneto que se llama La Famiglia Poverella, que es un soneto terrible, muy hermoso, en que unos hijos, 2 niños, no se oye están pidiendo pan o comida a la madre, se oye solo la voz de la madre, y la madre les contesta, digo, mirad, esperad un momento porque vuestro padre ha salido a buscar algo para comer. Entonces esos son 2 versos de ese soneto que en romanesco suena, dice, lui qualche cosa la verrà buscada e piglieremo il pane e mangerete. O sea, él algo habrá encontrado y cogeremos el pan y comeremos. Eso es lo que dice. Entonces, una cosa triste, vamos. Pero Alberti le da la vuelta a eso. Encontrar algo, ¿no? A buscar, que quiere decir, en romanesco es encontrar, ¿no? Encontrar. Y entonces construye un soneto funambólico, diría yo, de acumulación, en que describe cosas, una acumulación de cosas que está viendo, y tiene ese final que a mí siempre me ha encantado, que es sorprendente, tiene un gran ritmo, figuras, onomatopeyas, aliteraciones. Vamos a leerlo. Cáscaras, trapos, tronchos, cascarones, latas, alambres, vidrios, bacinetas, restos de autos y motocicletas, botes, botas, papeles y cartones, ratas que se meriendan los ratones, gatos de todas clases de etiquetas, mugre en los patios, en los muros grietas y la ropa colgada en los balcones, fuentes que cantan, gritos que pregonan, arcos, columnas, puertas que blasonan nombres ilustres, seculares brillos, y entre tanta grandeza y tanto andrajo, una mano que pinta noche abajo por las paredes hoces y martillos. Que es la incluida las pintadas de la Roma que yo recuerdo de mi infancia y juventud. Y es eso, ¿no? Esa capacidad y esos hoces y martillos que han desaparecido desde hace muchos años, lamentablemente, en las pintadas romanas, son uno de los pocos signos políticos que encontramos en el libro. Poca cosa. Pero este me impresiona, porque lo inserta hoces y martillos para él. ¿Qué fue? O sea, no es simplemente un símbolo, es algo que lleva dentro, es su vida, es una serie de recuerdos, es nostalgia, es relación personal, pues destaca esto. Es una pintada más como las pintadas en los muros de Trastevere con los nombres de sus amigos. Ahí lo apunto en un momento. Este es un libro que describe un panorama de palabras escritas. Los rótulos de las tiendas, las pintadas, si proibisce di buttare immondezze, es una placa, son palabras escritas en el paisaje. El paisaje romano es complicado, pero esas palabras alcanzan, creo yo, llegan muy en profundidad en el alma del exiliado. No hace falta tantos discursos, tantos recuerdos, la guerra civil. Hay un soneto que no es ninguna maravilla, de Vietnam, que añade solo al final, en el 67, bueno,
porque era un momento un poco, ¿no? Los bombardeos sobre Hanoi y estas cosas. Eso llega, pero tal vez el soneto parece un poco así. No es muy coherente con el resto. Estos pequeños toques de lo que era el recuerdo del Alberti político son pequeños, pero son profundos. En el momento en que él, según los testimonios de las personas con las que he hablado, en los primeros años 60, precisamente no estaba allí para impulsar causas que estaban muy lejos ya del tiempo. Y este es un poco... Bueno, espero haberos dado un poco algunas perspectivas y os dejo intuir un poco qué es lo que debería contener el ensayo en el que sigo trabajando y a ver si el año que viene sale. Bueno, podemos... Aquí hemos tenido a Miguel Ángel, que ha estado presentando el libro en Roma. El libro se presentó en Roma, en Barcelona, antes de... yo estoy de gira, como podéis ver. Es un poco, como decía, vamos, mi Pérez Reverte. Roma, Barcelona, Madrid. Increíble. Sí, yo sí quería, aunque quizás sea abundar sobre lo que ya has comentado, pero es desarrollar la justificación del ensayo, de la continuación de lo que no está en la edición, que a mí me parece una edición muy contenida, que es lo que debe ser, aunque alguien opine que es escasa la introducción, pero qué es lo que va a haber en el ensayo, qué es la cantidad de material interesante, muy interesante, que en toda tu investigación ha ido apareciendo y lo vas a dar en las filigranas romanas, ¿no? Sí, el título el taller de debe ser Filigranas Romanas. Es la primera nota de la edición. Sí, sí. Se avisa desde el principio. Pues lo que queda por decir, muchas cosas. Primero hay un trabajo sobre los manuscritos, es decir, el trabajo real de análisis del desarrollo, de construcción del libro. Yo lo doy, digamos, grandes trazos, con pincelada de brocha gorda al principio, porque que si no, realmente escribía solo eso, me llevaba 100 páginas. Entonces es importante publicar las variantes de los borradores, porque es un libro del que es posible seguir paso a paso de casi todos los poemas, el proceso de construcción. Lo que se le quedó en el tintero, lo que modificó, el proyecto general del libro, y de allí se pueden sacar muchas cosas. Entonces a mí me hacía falta hacer una edición de referencia y también mencionar esos materiales para luego poder trabajar con ellos, porque que si no... de los capítulos que va a tener el libro, uno es profundizar en la relación entre Alberti y la poesía romanesca. Porque ¿qué visión él tiene? ¿Qué visión tiene de Belli? Yo creo que no entiende perfectamente a Belli. Él tiene una visión de Belli, poeta del pueblo. Así como veía durante la República Lope, poeta del pueblo, y no es exactamente así. O sea, la impresión que tengo yo, toda la trayectoria de Alberti puede dividirse en, cuando él dice no soy nieto de Lope, Góngora y Quevedo, en 3 fases, ¿no? Hasta la República, Góngora, durante la República, Lope, en el exilio, Quevedo. Y entonces, la relación con la poesía romanesca, con él y con Mario del Arco, esta cosa no la había visto nadie hasta ahora, que es un poeta muy bueno, es un punto de referencia de la poesía romanesca. Él conocía a los hijos, y vivían allí cerquita, y tenía en su biblioteca libros de Mario del Arco, y en las memorias, y esto lo explicaré bien, en La Arboleda Perdida, hay partes que son traducciones de libros en prosa y de Mario del Arco, es decir, es evidente, ¿no? Pero entonces es interesante ver qué es lo que le interesa de Mario del Arco, qué poemas, cómo entra en contacto, qué materiales utiliza. Hay toda una red luego de relaciones que estamos diciendo. En la parte final, que se llama Poemas con Nombres, son 8 poemas, cada uno de ellos en realidad son poemas de tipo ecfrástico, dedicado a un escultor, un grabador, un pintor, etc.
era dificilísimo notar eso. Y yo me di cuenta de que lo que estaba haciendo allí era mencionar las obras de esos pintores, escultores, etcétera, etcétera. Fue un trabajo de catálogo, de ir buscando, y a veces eran los títulos de las obras. Los versos consistían en justaposiciones o descripciones a veces, ¿no? De esas esculturas, pinturas, etcétera. Pues allí hay bastante más, y hay alguna cosa que van a salir. Tengo ya una serie de sorpresas que podéis, ya os remito luego a... ¿Qué más cosas? Yo no quería leer un poema. Perdón. Sí, absolutamente, sí. Perdón. Yo, sin ánimo de- Adelante. Pero para subrayar algo, porque yo creo que en toda buena edición hay muchas formas de leer un libro, ¿no? Y en la edición de Luigi, efectivamente, como él ha estado explicando hasta el momento, se puede leer toda esa parte de cómo se crea, con todo el detalle biográfico interesantísimo, los nombres de los, como decías hace un momento, en la última parte, desde aquí, desde España, es muy difícil, ¿no? Encontrar quiénes son, cuál es la relación con Alberti. Hay un momento en que incluso en el prólogo explicas que el libro está ordenado básicamente al hilo de la línea en que se compusieron los poemas, es decir, que hay hay un orden cronológico de principio a fin, pero yo creo que en la edición también se puede leer de otra manera, y tú lo explicas muy bien, se puede leer de otra manera Roma Peligro para Caminantes, que es lo que ocurre con todo libro de poesía. Se puede leer desde el punto de vista genético, cómo surge, cómo se organiza, cómo está imbricado en la vida del autor, pero luego el libro, todo libro tiene vida propia, ¿no? Aparte ya de cómo ha surgido, si tardó en componerse 5 años o 6 años, y en este caso a mí me han interesado muchísimo, además de todo lo que te has explicado ahora, ese tipo de cuestiones, ¿no? Y cómo Alberti, por ejemplo, teje a partir de una serie limitada de imágenes, de lo que llamas palabras tema, que se repiten, ¿no? A lo largo de todo el libro, por ejemplo, los gatos, las grietas, o una serie de motivos que se repiten, por ejemplo, el tráfico. Y yo creo que hay que recordar que estamos en los años 60, ¿no? En Roma, en los años 60, donde seguramente un Alberti ya con sus añitos, cuando sale a la calle y ve ese tráfico inmenso que se debe parecer al que ahora hay en Madrid, pues pandemia, ¿no? Un tráfico imposible, todo lleno de coches, pues Alberti se ríe al principio de todo eso, y eso es lo que queda un poco en la imagen del lector que se inicia en el libro. Pero luego hay una serie de categorías, de relaciones que tú explicas muy bien también, por ejemplo el valor de la noche, ¿no? Cómo alterna la noche y el día, esa noche más reflexiva con una Roma aislada, ¿no? Donde encontramos los pensamientos del autor. Y en concreto hay un soneto, porque es fascinante, ¿no? Ver cómo en los 60 Alberti se decanta por estos sonetos, por la influencia de Verdi, como tú decías, y sus 2000 y pico sonetos, pero el soneto, que es un género estrofa que desde que llega a España desde Italia en el siglo XVI, para redondear las cosas, nunca ha perdido su potencia, pero aquí hay un par de series de sonetos realmente apasionantes, y probablemente los mejores textos quizá están en los sonetos. Bueno, hay uno que probablemente no es el mejor, pero que yo quiero leer, que se titula Artrosis II, porque en fin, representa muy bien también esa otra proyección íntima de un Alberti, que además de hablar de todo lo que ve y de todo lo que selecciona, que es lo que se queda fácilmente en el lector, también habla de su propio proceso personal. Todo poeta se confiesa, ¿no? En sus libros, compone una especie de autobiografía, tú lo has dicho. Entonces, un Alberti sesentón ya empieza a notar algunos problemas, ¿no? En sus paseos por Roma. Artrosis II es el poema 54, en la página 177, hay una Artrosis I justo antes, pero bueno, la artrosis siempre es más interesante a medida que progresa. Yo creo que sí, que da mucho juego. Y además aquí hay un par de cosas más, yo lo leo sin más. No puedo caminar, estoy más cojo que el propio Don Francisco de Quevedo. Y el gran drama romano es que ni puedo poner ya el pie en el Tíber al remojo. Las piedras de las calles me dan miedo, y las 7 colinas mal de ojo. ¿Qué sería de mí si un toro rojo escogiera mi barrio como ruedo? Maldigo rampas, torres, escalones, cúpulas, campaniles, murallones. Subir me rinde, descender me mata. Y el ya no caminar tanto me cuesta,
que mi solemne conclusión es esta: no puedo en Roma ni estirar la pata. Donde, bueno, al margen de cualquier comentario, había muchísimas cosas que comentar, ¿no? A mí me llama la atención ese comienzo de estoy más cojo que don Francisco de Quevedo, que es una forma muy divertida, ¿no?, de enlazar con el gran cojo de nuestra literatura, que es Quevedo, y al mismo tiempo con esas frases, como señala Luigi en sus notas, los dos sonetos terminan con esa expresión tan coloquial: aquí no puedo en Roma ni estirar la pata. Y como veis, sirve para quitarle a Roma, ¿no?, que es la imagen. En otro momento Luigi comenta el famoso dicho de Roma amor, ¿no?, ese juego con Roma amor, el centro del mundo, el centro de la cristiandad. Evidentemente Alberti no es eso lo que más valora de Roma, ¿no? Tiene un poema también sobre los cardenales saliendo a comer despavoridos, van a acabar con toda Roma, se lo van a comer todo, ¿no? Donde se adivina también ese Alberti rojo, ¿no?, que aparece aquí, de qué sería de mí si un toro rojo escogiera mi barrio como ruedo. En fin, está lleno de referencias, y se puede ver también ese poeta pues interior, en una especie de cancionero muy bien ordenado, ¿no?, que reflexiona sobre sí mismo, y vemos también el paso del tiempo en el propio Alberti. Yo creo que eso también es importante. Sí, es. Este es el primer libro. ¿Puedes acercarte el...? Ah, sí, perdón. Este es el primer libro en que es muy evidente una tendencia a la escritura de tipo diarístico. Luego, en el resto, ¿no?, en los poemas, en los libros siguientes, con toda razón, Dieter Venga ha apuntado el hecho de que los libros se van transformando en diarios personales, notas sueltas, apuntes, las cosas que le suceden. El famoso ciclo de Senectute, ¿no?, de los últimos años de Alberti, donde empieza un declino físico, evidentemente, lo acabamos de leer, pero también ciertas energías, ¿no?, empiezan a, digamos, más bien a transformarse en una reflexión interior, una mirada algo destacada hacia lo exterior. Esta es algo separada de lo que está observando en la realidad. Son notas, son apuntes, ¿qué es lo que me sucede cada día? Aquí un poco sucede. Hay noticias que salen en los periódicos, por ejemplo, y él le dedica un poema, y gracias a eso podemos fechar el poema. En un trabajo de hemeroteca descubres cuándo sucedió ese hecho, ese suceso, y ya. Pero sí, lo que tú estás diciendo, ¿no?, empieza a ser la transcripción de un día a día, de alguna manera, ¿no?, que se acompaña a la reflexión. Un poema en que él dice: ¿qué hago yo en Roma aquí con 66 años? Si vas a ver el borrador decía con 63 años. En último momento corrigió, ¿no?, y actualizó antes de enviar todo el material a México para que se imprimiera el libro. O sea, esta actualización, ¿no?, un libro del día a día, de alguna manera. Y eso impresiona, vamos. ¿Queremos leer un último poema o hay más? Un último poema. Último poema. ¿Hay alguno que te haya...? No, tú elige tú. A mí me gustan, tengo problemas para elegir. Vale. Mira, vamos a elegir uno de la serie. Los hemos leído así, simpáticos. ¿No? Vamos a leerlos. Mientras duermo, que es un clásico ejemplo de esa capacidad musical que nunca le abandonó, ¿no?, de crear onomatopeyas, sonidos. En este libro hay mucho material que procede indirectamente ya desde Marinero en Tierra, ¿no? Hay contactos intratextuales con toda la obra de Alberti. Mientras duermo, las campanas del Trastevere van y vienen por mi sueño. Ya vienen, ya van. Señor, qué trabajo mueve el sacristán. En cada badajo repica un carajo. Tintón y tintán.
mientras duermo, las campanas del Trastevere vienen y van. A mí lo que me apasiona de Alberti es esa gran dificultad de escribir de una manera tan simple, tan sencilla. Es dificilísimo escribir un poema así, estoy convencido. Y este es el Alberti que no tiene 66 años, sigue teniendo 20. Esta es la impresión que siempre he tenido con eso. Si me permites una notita pedante, me ha encantado encontrarme con la expresión hacer aguas, que es orinar. Sí. Porque está ocurriendo que se está confundiendo con otra expresión que es hacer agua. Hacer agua es cuando un barco, cae. tiene una vía de agua, pero esta ha invadido a la otra, entonces la gente dice que el gobierno o que una situación hace aguas, y entonces en realidad lo que están diciendo es que está orinando. Entonces Alberti, a pesar del exilio, sabía distinguir entre hacer aguas y hacer agua. Y por otro lado, esto me recuerda un poco la obsesión mingitoria del 27, porque hay una famosísima anécdota de cuando fueron a la Real Academia Española a orinar en las paredes de la Academia para protestar por la actitud de la Academia cuando el homenaje a Góngora y todo eso. O sea que es que realmente lo de la longitud de las meadas, porque dice, verás entre meadas y meadas más meadas de todas las larguras, ¿no? O sea que la obsesión por la longitud de la meada le acompaña a Alberti también en el exilio, ¿no? Sí, sí. Hay recuerdos cuando él estuvo a Roma en el 34 y visitó a Inclán en la academia, en La Rueda Perdida él anotó, y yo creo que hay un eco de eso en otro poema también sobre meadas, lo que le sorprendió de un desfile fascista que hubo, de que precisamente se paraban luego a mear, dice en los templos, dice él, ¿no? En realidad en el Coliseo, él notaba muchísimo estas cosas, ¿no? Y le quedaban, son recuerdos que evidentemente además con Roma se evocan, ¿no? Y aparecen allí y se quedan reflejados. Pues sí. Muy bien. Bueno, Pues nada, gracias muchísimas por estar gracias. Un aplauso, es verdad. Muchísimas gracias. Luigi, Ignacia, muchas gracias. aquí. Y un aplauso a Alberto. Exacto.